Muy bien, continuando con nuestro módulo 3, el cual habla sobre actualización de instancias anteriores hacia SQL Server 2017, vamos a continuar con esta sección, la cual nos va a detallar un poquito por cada uno de los servicios de SQL Server, cuál es el mejor mecanismo para realizar la actualización. Aquí que vamos a ver, pues cómo hacer la actualización, bien sea Analysis Services del motor, Data Quality Services, Integration Services, Master Data Services, Power Pivot, bases de datos replicadas, Reporting Services, herramientas de administración, configuración, actualización usando la configuración. Y por último, haremos una sencilla pero contundente demostración de cómo realizar una actualización in place o en sitio de nuestra instancia que tenemos en SQL Server 2014 para moverla hacia SQL Server 2017. Comencemos entonces hablando y mencionando, por supuesto, cómo actualizar Analysis Services. Primero, para hacer actualización de Analysis Services contamos con los dos mecanismos de actualización. Puede ser en el lugar, que se haría con el instalador de SQL Server, o una actualización lado a lado también es compatible. Importante, si recordamos cuando hicimos la instalación de SQL Server Analysis Services, nos daba la opción de multidimensionado tabular. Importante, si vamos a hacer una actualización de una versión anterior de Analysis Services a 2017, debe ser el mismo modo. Es decir, que si en la versión anterior es multidimensional, a la 2017 nos vamos con multidimensional, y si la versión anterior es tabular, nos vamos a la versión tabular. En cuanto al motor de base de datos, también están disponibles los dos mecanismos, in place y lado a lado. In place, recuerden que colocamos el instalador y hace actualización de absolutamente todo, usuarios, logins, etcétera, etcétera. Una actualización lado a lado también está soportada, solamente que la actualización lado a lado del motor de base de datos, ¿cómo sería? Por ejemplo, sería un mecanismo, una de las estrategias que veremos más tarde, es una estrategia de backups y restore. Cuando hacemos una estrategia de backups y restore, pues todo lo que tiene que ver con la base de datos se puede migrar hacia el destino, pero debemos tener en cuenta que, por ejemplo, los inicios de sesión, los logins, los trabajos de la gente de SQL Server, las triggers que tengan que ver a nivel del servidor, paquetes de integration services, llaves de cifrado de reporting services, ninguno de estos servicios hace parte de la base de datos, sino que hacen parte de la instancia. Deben ser migrados y deben tenerse en cuenta durante el proceso de migración o de actualización de una versión anterior a esta. Después de hacer la actualización del motor de base de datos, vale la pena hacer actualización de estadísticas de la base de datos. Eso es como una de las recomendaciones que se puede tener. Luego que sigue, la actualización de Data Quality Services. Aquí está soportado la actualización tanto in place o en sitio como lado a lado. Es una base de datos, Data Quality Services cuenta con una base de datos por debajo. Esta base de datos se trataría como cualquier otra base de datos, un proceso de backup, restore y demás. Se hace la actualización y las herramientas cliente deben actualizarse mediante el utilitario de configuración para hacer el proceso de actualización. Cuando hablamos de Integration Services, aquí la actualización in place o en sitio si no es compatible. Es decir, aquí por obligación la actualización tiene que ser lado a lado, es decir, crear una instancia nueva y hacer la actualización, llevarse las bases de datos y llevarse los elementos que se soporten. Aquí la actualización puede variar, digamos que dependiendo si Integration Services y el motor se encuentran en la misma máquina. Pero hay que considerar que cuando hacemos esta actualización, los paquetes de Integration Services no se migran al formato 2017, sino que quedan en la versión anterior. La migración de Master Data Services, ¿cómo sería? Es una actualización que puede ser tanto en sitio como side by side, in place y side by side, ambas están soportados. Se hace la actualización del esquema de la base de datos, como tal, y recuerden que Master Data Services tiene tanto la opción web como el complemento de Master Data Services para Excel. Ambos deben actualizarse. ¿Listo? Entonces es importante considerarlo. Bien,
Power Pivot para SharePoint también tiene una actualización en sitio, compatible con Analysis Services en modo SharePoint, y una actualización lado a lado. Son las dos formas de hacer la actualización. Después de Power Pivot, pues hay que hacer una actualización, por supuesto, de SharePoint. Recuerden que Power Pivot para SharePoint pues requiere SharePoint. Eso implicaría que muy seguramente tenemos una versión anterior, un SharePoint 2010, un 2013. Se hace una migración totalmente independiente para SharePoint, donde están sus condiciones y demás. Como Power Pivot funciona mediante libros de Excel, los libros de Power Pivot para Excel funcionarían sin una actualización, excepto para actualización de datos programadas. Schedule Data Refresh sería la única opción que no funcionarían. De resto, los libros de Power Pivot no serían necesarios actualizarlos, una versión más actualizada. Bien. Las bases de datos replicadas también son compatibles, o las bases de datos que hacen parte de una réplica también son compatibles en una actualización tanto in place como side by side. Los nodos pueden ejecutar diferentes versiones, que esto es muy bueno. Yo puedo tener una versión de un nodo de replicación en 2017, otro en 2014, y va a funcionar sin ningún tipo de problemas. Lo importante aquí es que en las técnicas de replicación, el servidor que juega el papel de distribuidor tiene que ser mayor o igual a la versión del publicador, que son roles que se tienen como técnicas de replicación. Los suscriptores de la replicación transaccional deben estar dentro de las dos versiones del editor. Cualquiera de las dos versiones funcionaría sin problema. Reporting Services es compatible la actualización tanto en sitio como side by side. Solamente en modo nativo. Si está en modo integrado con SharePoint, pues la estrategia es otra totalmente diferente. ¿Qué sigue? Actualización del Management Studio. In place no es compatible. ¿Eso qué implica? Que yo requiero instalar nuevamente SQL Server Management Studio, una instalación side by side. Observen y recuerden que yo tengo SQL Server 2014 en mi máquina, y además aparte instalé SQL Server 2017, pero cuento con los dos Management Studio dentro de la misma máquina porque fue una actualización de tipo side by side. ¿Listo? Ahora bien, el programa de instalación de SQL Server cuenta con un asistente para hacer una actualización en sitio, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer ahora en un instante, o para cambiar la edición de una instancia, que ya cuando hicimos la instalación de SQL Server vimos la opción para poder hacer la actualización para cambiar la edición. Por ejemplo, si tengo una estándar y quiero llevármela a Enterprise, el instalador me permite hacer esto. Por supuesto, también lo podemos hacer por línea de comandos. Pero bueno, más allá de todo esto, quiero que veamos y hagamos una demostración del mundo real de cómo hacer una actualización en sitio o en el lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una actualización in situ, una actualización in place, ¿cierto? De una instalación de un SQL Server que tenemos en versión 14, la vamos a llevar a SQL Server 2017 utilizando el asistente de actualización. Para ello me voy a ir a la máquina virtual, y aquí dentro de la máquina virtual pues vamos a cerrar el Data Migration Assistant que tenemos abierto hace un rato. Listo, y recordemos cuál es la instancia que vamos a actualizar. Entonces esta 2014 no es. Listo, me voy a conectar al motor de base de datos. La que vamos a actualizar se llama SQL Upgrade. Quiero que recordemos algunas cosas. SQL Upgrade es la instancia que tenemos en la versión 12.0.60, es la versión 2014, y vamos a hacer la actualización de esta instancia. Esta instancia tiene una base de datos llamada AdventureWorks 2014, que si me voy a las propiedades de esa base de datos, pues vamos a encontrar dentro de las opciones de dicha base de datos que el nivel de compatibilidad es SQL Server 2014. Entonces son como algunas características que debemos tener en cuenta. Bien, voy a hacer la actualización de esta instancia hacia SQL Server 2017. Para ello vamos a usar el instalador de SQL Server 2017, que lo tengo aquí en el escritorio, SQL Server 2017. Lo vamos a montar como una unidad y lanzamos el instalador. ¿Listo? Nuevamente nos vamos a enfrentar al instalador de SQL Server 2017, pero aquí en el panel de instalación vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿cierto?
Ya no vamos a hacer una instalación desde cero, en realidad no lo vamos a hacer, sino que nos vamos a ir por la opción de actualizar de una versión previa de SQL Server que me va a permitir la actualización de ese SQL Server 2014 hacia SQL Server 2017. Entonces lanzamos el asistente de actualización, listo, recordemos que el nombre de la instancia se llama SQL Upgrade y en este momento se encuentra en versión 12, o sea la versión de SQL Server 2014. Muy bien, se lanza el asistente, hace la validación de actualización de productos, descarga los archivos, va a hacer todo el proceso previo que estábamos viendo ahora, solamente que ahora vamos a validar algunas reglas, ¿cierto? Pero de actualización. Entonces estas reglas de actualización, ¿qué es lo que van a validar? Las instancias que estén disponibles en versiones anteriores, si son compatibles y demás, para hacer todo el proceso de actualización. Observen cómo pasó 4 de las reglas y la que ya conocemos, que es la del controlador de dominio, pues me advierte que estamos sobre un controlador de dominio, pero para eso estamos pues con el ambiente controlado, ya que es un ambiente de prueba. Recuerden que es importante siempre actualizar a una versión similar, a una edición, perdón, similar o superior. Como yo tengo una edición de evaluación anterior, vamos a irnos también con la edición de evaluación para este proceso de actualización. Aceptamos los términos de licenciamiento, siguiente, ¿cierto? Y me pregunta, bueno, dígame cuál instancia es la que usted quiere actualizar. Entonces la herramienta se da cuenta que yo tengo dos instancias que podría actualizar, SQL 2014 y SQL Upgrade. Hago énfasis, SQL Upgrade en este momento está en versión 12.3.60.24. Nuestro objetivo es llevarlo a la versión 14.0.1000. ¿Listo? Seleccionamos SQL Upgrade por acá. Siguiente. ¿Qué está haciendo en este momento el asistente? Está analizando la instancia, está analizando los componentes y las características que tiene la instancia para decirme cuáles características ahora vamos a poder actualizar. Entonces me dice, oiga, vea, de aquí le puedo actualizar el motor de base de datos, ¿cierto? Y esa es la característica que vamos a actualizar de la versión anterior hacia la nueva versión de SQL Server 2017. Y está perfecto. ¿Por qué? Pues porque inicialmente no tengo nada más instalado, solamente el motor, ¿cierto? Pero observen una particularidad. Las características están deshabilitadas para que yo pueda chequear o deschequear. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo hacer una actualización parcial. No le puedo decir, oiga, actualíceme solamente el motor, déjeme análisis y en caso de que tuviera otro servicio, ¿cierto? Sino que él hace la actualización de absolutamente todo. Sobrescribe bytes de instalación y todo me lo deja exactamente igual en cuanto a archivos de instalación y demás, ¿cierto? Mismo nombre de la instancia, no va a cambiar el nombre de la instancia. El directorio pues lo tenemos acá, mssql 14.sql upgrade. Entonces son algunas de las características que tenemos con la instalación respectiva. Siguiente. Bien, nuevamente hace la verificación o chequea nuevamente las reglas y ya estamos listos para hacer la actualización. Fíjense que nuevamente se genera un archivo de configuración, un configuration file.ini, donde lo que va a hacer en este momento es una actualización. Y comenzamos el proceso de upgrade. Recuerden que una vez yo dé clic aquí en upgrade, ya no hay vuelta atrás y si algo falla, nada que hacer. No podemos devolvernos y nos tocaría volver a hacer la instalación de SQL Server 2014. Entonces, comencemos. Listo. Entonces, ya comenzó a hacer la actualización de la instancia. Vamos a darle algunos minutos para que termine de hacer la actualización.
Quiero que observen algo mientras se realiza la instalación, ¿cierto? Aquí estamos haciendo la instalación. En el Management Studio hay una particularidad y es que el servicio aparece con un signo de interrogación, si lo alcanzan a ver acá. Y es porque, por supuesto, mientras se hace este proceso de actualización, pues la instancia no está disponible. Vamos a dar un refresh. Dice ahí, cálmate, calma porque no tenemos acceso a la instancia en este momento. ¿Listo? Entonces sí es importante esperar a que termine de hacer la actualización del servicio. Miren que efectivamente SQL Upgrade se encuentra totalmente detenido porque estamos realizando la actualización del servicio de una versión anterior a la nueva. ¿Listo? Entonces son temas importantes a considerar. Si van a hacer una actualización in place, por supuesto que eso implica total indisponibilidad de los servicios mientras se termine el proceso de actualización. Bien, demos un par de segundos más para que termine de realizar toda la actualización necesaria. Muy bien, de manera satisfactoria acaba de terminar la actualización de nuestro SQL Server en versión 2014 hacia 2017. Procedemos entonces a cerrar por acá, refrescamos los servicios, vemos que efectivamente nuevamente el servicio de SQL Upgrade sigue funcionando, y si nos vamos al Management Studio, pues observemos nuestro servicio. Vamos a refrescar por acá. Listo. Aquí ya lo tenemos. Supuestamente ya lo tenemos actualizado. Vamos a desconectar e intentemos hacer la conexión nuevamente. De manera satisfactoria, como pueden observar aquí, nuestra instancia de SQL Server de SQL Upgrade ya está en la versión 14.0.1000, es decir, que acabamos de hacer una actualización in place en sitio de la versión 2014 hacia la versión 2017. Y pues una particularidad de la base de datos, si me voy a las propiedades de la base de datos, esto es importantísimo que lo analicemos. En las opciones el nivel de compatibilidad, ese sí se mantiene, quedó en SQL Server 2014. Entonces es importante, si queremos que aproveche todas las capacidades de 2017, venir y hacer el cambio a la base de datos al nivel de compatibilidad de SQL Server 2017. Ojo, para esto tuvimos que haber corrido todas las recomendaciones del utilitario Data Migration Assistant, que era el que me recomendaba hacer cambios sobre la base de datos. Aquí asumimos que se hicieron todos los cambios para garantizar esa actualización. Muy bien, entonces de esta manera es que se hace una actualización in place. Como se dan cuenta es mucho más rápido, la instancia sigue llamándose igual, para las aplicaciones es totalmente transparente, no hay que hacer cambios en la conexión ni mucho menos. Ahora vamos a proceder a aprender a hacer actualizaciones lado a lado.